The practice of project management continues to evolve, and we're helping you to evolve with it. En agosto de 2021, el PMI liberó su PMBOK 7. Pero como era de esperar, al día de hoy, todavía enero de 2024, existen ciertas dudas y controversias con respecto a la aplicación de su predecesor, el PMBOK 6. Quédate a ver este video y veremos los interesantes cambios que aplicó el PMI en este nuevo estándar del PMBOK 7, las diferencias con respecto a su predecesor, el PMBOK 6, y también responderemos a una pregunta más importante. ¿Sigue vigente el PMBOK 6? Pues en este video responderemos esta y otras preguntas. Comencemos. Para entender mejor este PMBOK 7, lo que vamos a hacer en este video es describir la estructura y cuáles son sus contenidos, y además, como les dije, compararlo un poco con el PMBOK 6 y ver si está vigente el mismo o no. Para empezar, lo primero que tenemos que entender es que el PMBOK 7 está dividido en dos: el estándar para la dirección de proyectos por un lado y la guía de dirección de proyectos por el otro. Ahora bien, vamos a ver qué contiene cada uno de estos dos libros. En el caso del estándar para la dirección de proyectos, lo que vamos a encontrar son los 12 principios de la dirección de proyectos. Estos van a ser como los core values de todo proyecto, como los valores de una compañía, y se aplican a cualquier proyecto independientemente del tipo de proyecto que sea. Y por otra parte, en el otro libro, en la guía de fundamentos para la dirección de proyectos, lo que nos vamos a encontrar van a ser con los 8 dominios de desempeño del proyecto, más 2 apartados adicionales, que son el de adaptación y el de modelo, métodos y artefactos. No es mi intención entrar en detalle en este video, pero como podemos ver, sí hay una gran diferencia con respecto a los PMBOK anteriores y el PMBOK 7. Mientras que los anteriores se basaban en grupos de procesos y áreas de conocimiento, ahora tenemos un PMBOK que se basa en principios y dominios, lo cual es un cambio bastante interesante. Aquí podemos ver el detalle en esta imagen comparándolo con el PMBOK 6. Teníamos 10 áreas de conocimiento con 5 grupos de procesos en la edición 6, y ahora en la edición séptima tenemos los 12 principios de dirección de proyecto y los 8 dominios de desempeño, más los 2 apartados que les mencioné de adaptación, modelos, métodos y artefactos. Pero y es que adicionalmente el PMI agregó algo novedoso: su plataforma de contenido digital PMI Standards Plus. Se las muestro a continuación. Strengthen your skills and bring your next project to completion with confidence. Introducing PMI Standards Plus, a digital solution that gives you instant access to PMI standards and guides, plus a whole lot more. We've heard you, and we're here to help you evolve your practice to meet the needs of today's projects. Easy, searchable access to PMI standards and guides is just the beginning. You also get exclusive access to how-to articles, case studies, and videos. Downloadable templates that you can use on your project right now. Real-time updates to standards application so you can follow best practices and real-world solutions. A personalized experience you create through playlists. And learning opportunities to help you thrive on each project. PMI Standards Plus. Find the right content exactly when you need it and work with confidence. Check it out today. Pues como pudieron ver, esta plataforma es muy interesante y nos da acceso al PMBOK 7, a otros estándares, a muchos documentos, plantillas, videos y demás. Pero lo más interesante es que al inicio esta plataforma daba acceso al PMBOK 6. Sin embargo, al día de hoy el PMBOK 6 ya no está habilitado en esta plataforma. Y no está habilitado no porque el PMI haya descartado el PMBOK 6. Lo que el PMI hizo más bien fue crear una nueva guía práctica, denominada Grupos de Procesos Guía Práctica.
En esta guía práctica, el PMI prácticamente está colocando el PMBOK 6 adaptado al nuevo PMBOK 7. Y por supuesto, esta nueva guía está colocada dentro de la plataforma PMI Standards Plus que creó el PMI. Y esto se hace porque por supuesto la estructura del PMBOK 7 ya es diferente a la del PMBOK 6 y anteriores. Sin embargo, algunos proyectos pueden ser todavía encasillados, digámoslo así, dentro de las versiones anteriores. Proyectos que sean muy estructurados, que sean con modelos muy predictivos, entonces todavía pueden guiarse por las áreas, por los grupos de procesos y las áreas de conocimiento. De manera que el PMI lo que hace es dar esta guía adaptada con ciertos principios del PMBOK 7 para que quienes quieran seguir utilizando la metodología o la guía, digámoslo así, del PMBOK anterior, lo puedan seguir haciendo también. Y pues bueno, ya para ir terminando este video, veamos entonces cuáles son las principales diferencias entre el PMBOK 6 y el PMBOK 7. Para empezar diremos que el PMBOK 6, al estar basado en procesos, responde a la pregunta del cómo y nos define así una serie de procesos a seguir paso a paso. Y por otro lado, el PMBOK 7, al tener un enfoque diferente, más adaptativo, va más bien a responder a las preguntas del qué y el por qué. Es decir, qué modelo, qué método, qué artefacto necesitamos y por qué. Pues bien, aquí a modo de resumen les dejo lo que yo considero que son las principales diferencias entre la versión 6 y 7 del PMBOK. Muy importante, desde mi punto de vista, el PMBOK 6 era más rígido. El PMBOK 7 lo veo mucho más flexible y adaptativo de acuerdo a las circunstancias y tipo de proyecto que estemos manejando. Y también el pensamiento del PMBOK 7 es mucho más holístico, más sistémico. En el caso del PMBOK 6 y versiones anteriores estaba como más centrado hacia los project managers y ahora está más abierto a todo el resto de involucrados y tiene una visión como más general, más holística es la palabra realmente que se puede usar acá. Así que personalmente mi opinión es muy positiva hacia el PMBOK 7. La verdad lo veo como una mejora significativa con respecto a las versiones anteriores. Y como les comenté, quienes quieran seguir utilizando el esquema de proyectos del PMBOK 6, pues ya tienen una nueva guía dentro de la plataforma de PMI Standards Plus. Pues bueno, con esto cierro el video. Espero les haya quedado más claro la estructura del nuevo PMBOK 7, sus similitudes y diferencias con respecto al PMBOK 6. Y pues nada, los que quieran seguir utilizando el PMBOK 6 también ya saben que cuentan con una nueva guía en la plataforma de PMI Standards Plus. Y espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el próximo. Muchas gracias.